En los últimos días, dirigentes sociales de la ciudad del Alto denunciaron que 5 personas fueron raptadas y torturadas por no sumarse a los llamados a la confrontación. Muchos bolivianos se sienten secuestrados en sus propias casas, secuestrados en sus propios barrios y en sus propios pueblos por el aparato de opresión que ha creado Morales. Estos actos violan flagrantemente los derechos humanos de la población y constituyen hechos delictivos que el pueblo boliviano condena enérgicamente y que el gobierno busca controlar como le corresponde hacerlo. Sin embargo, cualquier medida del gobierno de Bolivia para enfrentar estas ilícitas acciones es rápidamente denunciada como opresión política por el movimiento al socialismo y por el señor Morales, cuando en realidad son acciones legítimas y necesarias para precautelar la salud de todos los bolivianos. Ya el 3 de agosto, el líder del MAS escribió en sus cuentas de redes sociales que denunciaba ante la comunidad internacional que el gobierno de Bolivia estaría persiguiendo políticamente a los organizadores de estos bloqueos. Nada más falso, puesto que el gobierno busca y propicia el diálogo y únicamente toma acciones proporcionales y necesarias para evitar estos ataques contra la salud de los bolivianos. El nexo entre el señor Morales, el MAS y la violencia es evidente. En el fondo busca la ingobernabilidad del país sin importar las consecuencias de sus actos para la vida de los bolivianos. ¿Qué otro fin podría perseguir con sus acciones? El capricho de realizar las elecciones en septiembre y no en octubre no responde a razones lógicas ni democráticas, sino simplemente a deseos manifiestos de confrontación para preservar sus privilegios y el proyecto de poder que ha diseñado. Bolivia, como Estado soberano, no va a permitir que esta violencia y amedrentamientos continúen. Tenemos la labor primordial de velar por los derechos humanos y por la salud de nuestra población, y lo haremos con todos los medios legales que estén a nuestro alcance. Ante esta alarmante situación, el gobierno solicita que los organismos internacionales censuren estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos y esto no puede ser consentido por la comunidad internacional, como tampoco puede ser ignorado el hecho de que no es la primera vez que el expresidente Morales llama abiertamente a la confrontación y la violencia. Asimismo, manifestamos nuestro desconcierto y preocupación por la pasividad con la que la comunidad internacional recibe los pronunciamientos, provocaciones y violaciones a los derechos humanos de parte de Evo Morales desde su asilo o refugio en Argentina, siendo que inclusive la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha dejado en claro que el asilo no puede ser utilizado para incitar la hostilidad o la violencia en el país de origen. Evo Morales siembra caos en un periodo crítico para la historia de Bolivia. Estos pronunciamientos hostiles tienen consecuencias tangibles y nefastas, y pretender defenderlos bajo el argumento de la libertad de expresión es objetivamente injusto. Morales, desde su asilo o refugio, manifestó su deseo de formar milicias armadas en Bolivia, tal y como lo hizo el régimen de Maduro en Venezuela. Hizo llamados también a individuos dentro de la policía y las fuerzas armadas a levantarse con armas contra el gobierno constitucional y contra la democracia. Ante esta situación, en numerosas ocasiones, el gobierno transmitió por la vía diplomática su preocupación por estas violaciones al derecho internacional del refugio y del asilo. A nombre de todo el pueblo boliviano,
Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos objetividad e imparcialidad. La CIDH no puede convertirse en un portavoz y en un altavoz de Evo Morales y de sus adeptos que ilegítimamente controlan la Defensoría del Pueblo en Bolivia. La parcialización ideológica de la CIDH no ayuda a acabar con la violencia en Bolivia, solamente desacredita a esta importante institución y profundiza las divisiones en nuestro continente. El absoluto rechazo a los bloqueos violentos y los llamados a la confrontación es compartido por todas las fuerzas democráticas en Bolivia. Por separado, los partidos y las alianzas democráticas condenaron los actos violentos de quienes bloquean el paso de ambulancias e insumos médicos y dinamitan carreteras. A esta condena de los partidos políticos se han sumado las voces de la sociedad civil organizadas en plataformas ciudadanas, en federaciones de juntas vecinales y en comités cívicos. Señores representantes, en noviembre del año pasado los bolivianos hemos vivido una revolución en la que los bolivianos salieron a las calles pacíficamente para exigir el respeto a su voto y los jóvenes tomaron las riendas del futuro en sus manos. Bolivia fue un ejemplo, removió a un tirano a partir de la fuerza moral de su pueblo, sin cansarse y sin rendirse. Bolivia tiene el objetivo de cumplir con las metas de la integración americana, dialogando con respeto, entereza y dignidad con los estados del continente. Bolivia agradece a los países de la OEA y a la Secretaría General el apoyo a la democracia y la condena a la violencia. Bolivia está comprometida con los más altos valores e ideales que compartimos todos quienes hemos nacido en este hemisferio, la democracia y la libertad. Los bolivianos estaremos siempre al lado de quien lucha legítimamente y pacíficamente por sus derechos. Siempre condenaremos a quien abusa de la fuerza, a quien llama a la violencia contra sus propios hermanos, a quien desprecia la vida y envía a sus militantes al sacrificio colectivo sin honor y sin conciencia. Hoy el pueblo boliviano espera lo mismo de nuestros países hermanos. No nos dejen solos en esta lucha pacífica. Muchas gracias.